Vamos a iniciar esta sesión asincrónica, de manera tal de que pueda recoger algunos elementos que les puedan ser de ayuda en este proceso de aprendizaje, en este módulo. Me gustaría recoger algunos elementos que vimos en la sesión anterior y avanzar un poquito más con esto de la evolución del marketing con el que estuvimos avanzando. Voy analizando esta evolución de este concepto de marketing. Y lo estábamos analizando a través de varios factores. Uno de ellos es la relación oferta y demanda. Otro, el entorno socioeconómico y los criterios de gestión. Y yo les decía que de alguna manera iba a recoger de forma ciertamente arbitraria una línea del tiempo. Y me voy a situar desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX. Todavía no avanzaré hasta que podamos analizar primero un enfoque que está focalizado, como señalaba anteriormente, hacia la producción. Aquí toda la atención se focalizaba en cómo optimizo la producción. En este caso teníamos un mercado pasivo. Y si ustedes recuerdan, veíamos nosotros que fundamentalmente alguien tenía la idea de un producto y obviamente ese producto lo diseñaba y lo lanzaba al mercado. Obviamente en aquel momento la demanda era mucho más amplia que lo que teníamos como oferta. Por lo tanto, normalmente ese público aceptaba el producto y lo podía consumir. Bien, eso fue en términos muy generales, digamos, el enfoque hacia la producción. Y yo les señalaba que en este enfoque hacia la producción, todo se focalizaba en cómo optimizo mis procesos productivos. Aquí estoy en la producción, fundamentalmente la producción en cadena. Y yo diría que además una producción en escala, donde el precio y el producto son puntos clave. Un producto que debería durar mucho, un producto que debería de alguna manera generarse en gran cantidad y obviamente todo funcionando dentro de ese paradigma que se había heredado de la época moderna, ¿no? Donde las organizaciones deberían funcionar de forma sincronizada, como si fuese un reloj. Pero también yo les comentaba que en aquella época se comienzan a hacer una serie de estudios, pero todos los estudios estaban focalizados en cómo puedo producir más. Y entre esos estudios yo había destacado el estudio de Elton Mayo, que de alguna manera también se le había solicitado evaluar formas en que se pueda producir con mayor eficiencia, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿por qué hay gente que produce más que otra, ¿no? Y claro, a partir de eso, después de varias, digamos, estudios, recogida de datos y cosas que resultaron bastante interesantes, surge aquí los famosos grupos informales, que no se había estudiado. Esta es la gran novedad. Hay grupos informales. Aquí se pone el acento entonces en las personas, en los liderazgos que se establecen entre las personas que no están vinculados a un rol definido por la propia organización, sino que son grupos informales que curiosamente inciden de manera muy significativa en los procesos productivos. Por lo tanto, se empieza a poner atención a un nuevo paradigma, es decir, ese paradigma focalizado en las organizaciones como instituciones sociales, como redes sociales, como sistemas cooperativos. Bueno, a partir de aquí, conforme avanzan los estudios, vamos a llegar a determinar la importancia que tienen los equipos de trabajo. Bien, pero también nos decíamos nosotros que a partir de los años 50 aproximadamente, comienza entonces a orientarse hacia la venta. La organización, si ustedes se dan cuenta, aquí el mercado fundamentalmente es el mercado de la organización. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar aquí? Esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Esto, insisto, yo he puesto unas fechas, si se quiere, de alguna manera arbitrarias, pero yo creo que nos permiten un poco ir conociendo cómo evoluciona el marketing.
a lo largo de la historia, de esta corta historia. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial yo decía que surgen los nuevos centros de producción, surgen obviamente más competidores y la demanda comienza a ser menor a la oferta. Hay más empresas que ofrecen sus productos y servicios. Por lo tanto, hay algo que empieza a cambiar. Aquí el precio se va a transformar en el centro del proceso de compra. Comienzan las empresas a trabajar a nivel de escala. Por lo tanto, la acción se centra fundamentalmente en el conocimiento del producto por parte del cliente y en la marca, cómo potenciamos la marca. Y yo hacía referencia a dos elementos sustantivos aquí. La comunicación, aquí se pone mucho acento en cómo comunico este producto o servicio, y por otro lado, en aquellos agentes activos que van a ser las ventas, la venta personal. Por lo tanto, aquí hay un acento en el precio, insisto, en el producto y en la marca de este producto y cómo comunico esto y al mismo tiempo cómo de forma activa puedo venderlo. Todavía aquí el consumidor no tiene un rol protagónico, no se le pregunta aún. Sigamos. ¿Qué ocurre posteriormente? Decíamos que luego esto se enfoca realmente a lo que podemos definir como el marketing. Y aquí ya tenemos un mercado activo, más participativo. Este enfoque hacia el marketing va de alguna manera a implicar una focalización, una preocupación por preguntarle al mercado. Aumenta, obviamente, el número de empresas, por lo tanto, aumenta la oferta y va, obviamente, disminuyendo esta demanda. Por lo tanto, aquí lo que empieza a ocurrir es que se empieza a sistematizar los procesos productivos, también los procesos de comercialización y los procesos de marketing. Por lo tanto, aparece la investigación de mercado, la segmentación, y algo tremendamente interesante que veíamos en la sesión anterior, que es el mix de variables, ¿no? Las 4 P, ¿no? Con las que se le reconoce muy bien, ¿no? Bien, aquí empezamos entonces a focalizarnos en el producto, a planificar sobre la base de producto, de precio, de publicidad, promoción y distribución. Y claro, ¿cómo desarrollo el producto? ¿Qué características debe tener el producto? Aquí entonces le vamos preguntando a nuestros clientes, a nuestros clientes potenciales. Bien, fíjense, el producto. Yo decía, aquí comienza entonces la investigación del mercado, que pretende detectar las necesidades, las expectativas, los deseos del consumidor. Y esta investigación de mercado se hace a nivel cuantitativo y también a nivel cualitativo. Cuando hablo de nivel cuantitativo es muchas veces cuando estamos segmentando por edades, por zonas, por grupos etarios, por sexo, etc. Y a nivel cualitativo, fundamentalmente focalizándonos en las motivaciones de compra. Motivaciones que tienen que ver a lo mejor con, con la seguridad que puede dar este producto o este servicio, el prestigio que puede otorgar este producto, la adquisición de este producto o servicio, en fin, elementos que tienen que ver básicamente con motivaciones de compra. Y ahora, no solo aquí se investiga al consumidor, sino que también investigamos la competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los beneficios que aportan los productos o servicios que mi competencia está planteando al mercado? Por lo tanto, necesidades y deseos del consumidor, para focalizarnos ahora en el consumidor. Diseño del producto o servicio. Aquí creo estrategias de producto y de servicio. Lo diseño. De manera que sea obviamente igual o mejor a mi competencia que ya he investigado. Ya he investigado cuáles son las características, los beneficios que aporta el producto o servicio de mi competencia. Por lo tanto, necesito que sea igual o mejor
que mi competencia. Y aquí logro establecer entonces un producto y servicio con una proposición de valor. Bien, la investigación me permite desarrollar, obviamente, test de productos y servicios que puedan detectar el funcionamiento, la operativa, la funcionalidad que tiene ese producto, el envase, en el caso que vaya con un envase. Bueno, si es necesario aplicar los cambios en el diseño y obviamente lanzarlos como prototipos a lo mejor al mercado o como, qué sé yo, un prototipo que podemos evaluar en términos cualitativos con un grupo de potenciales clientes consumidores de ese producto o servicio, por ejemplo, en focus group. Bien, esto obviamente atiende al posicionamiento de la publicidad, de la promoción, de los canales, del precio, del punto de venta, es decir, de todos los elementos relacionados con el mix del marketing, ¿no? De manera tal que la investigación de mercado se incorpora para comprobar el cumplimiento resultado de esta estrategia que se está planificando. Por lo tanto, planifico sobre la base de producto, sobre la base del precio. ¿Qué ocurre aquí con el precio? ¿Cómo pongo el precio? ¿Qué criterios aplico? Obviamente ya he investigado mi competencia, ya sé cuál es el precio y la relación precio-prestaciones que puede tener su producto o servicio. Lo mismo que el mío. Tengo que analizar qué tipo de publicidad y promoción voy a aplicar a este producto o servicio. Y obviamente qué elementos me van a permitir que el cliente pueda llegar a nuestros productos o cómo puedo hacer llegar mis productos a ese cliente, qué puntos de venta, qué formas de distribución voy a usar. Todo esto juega un rol tremendamente importante. Y esto, obviamente, de forma eficientemente estructurado, se va a transformar en los elementos diferenciadores de nuestra competencia, ¿no? El enfoque entonces hacia el marketing. Y estos aspectos del marketing que yo había señalado, ¿no? De decir, analizar el mercado en función de las necesidades, expectativas de nuestro cliente, ¿no? Con respecto a un producto o un servicio que aporte un valor o satisfacción. Y aquí habíamos comentado entonces ciertas características para poder entender cuándo y de qué manera entendemos, por ejemplo, el valor de un producto. Y decíamos que el valor podríamos definirlo como los beneficios a nivel funcional y emocional de ese producto y servicio. Funcional, es decir, lo que hace el producto o servicio, y el valor emocional que ese producto o servicio tiene, partido por el costo. De manera que la satisfacción de ese cliente, de acuerdo a sus expectativas, seguramente va a estar dada de la siguiente manera. Por ejemplo, las expectativas, cuando las expectativas de ese comprador es menor al desempeño del producto, entonces es muy posible que tengamos un comprador realmente encantado con el producto. Es decir, el producto suple en mucho las expectativas que ese cliente tiene. Cuando las expectativas del comprador son iguales al desempeño del producto, tenemos un comprador satisfecho. Y lamentablemente, cuando las expectativas del comprador son mayores al desempeño del producto, ahí ya tenemos digamos, un consumidor o un comprador insatisfecho. Esto es lo que estuvimos analizando la sesión anterior, ¿no? Me voy a saltar algunos elementos porque ya de alguna manera lo hemos estado viendo. Pero yo decía que todo esto, si ustedes recuerdan, de alguna manera iban estrechando las brechas que se habían establecido entre los diferentes competidores. Las diferencias se acortan. Y entonces el mercado comienza a demandar nuevos atributos que puedan motivar elecciones de compras de estos potenciales consumidores. Y entonces surge la variable servicio. Es el nuevo elemento diferenciador y yo les comentaba un ejemplo, ¿no? Las gasolineras, ¿verdad? En un principio, en épocas anteriores, la gasolinera, cuando todo estaba enfocado hacia el producto, era la mejor forma de poder surtir de gasolina a los vehículos, por ejemplo, ¿no? Cuando nos lanzamos y nos orientamos hacia la venta, gente que realmente pueda optimizar ese proceso para venderle a ese consumidor la benzina, la gasolina.
Y por otro lado, pues la publicidad, ¿no? Aquí usted puede encontrar la gasolina más barata, más limpia, etcétera. Bien, pero como las brechas se acortan, surge entonces en la variable servicio. La variable servicio. Esto se transforma en el nuevo elemento diferenciador. Y entonces se le ocurre a mucha gente, o a alguna gente se le ocurre, por ejemplo, a las gasolineras incorporar elementos que puedan satisfacer expectativas, necesidades del cliente. Por ejemplo, qué sé yo, un baño, agua. A alguien se le ocurre en un momento determinado incorporar, qué sé yo, un almacén donde vaya distribuyendo, qué sé yo, elementos como agua, como, qué sé yo, algún refrigerio para aquellos viajeros que van, qué sé yo, de una ciudad a otra y necesitan parar en un momento determinado, o, qué sé yo, piezas de algún vehículo, repuestos de vehículos que en un momento determinado se puedan requerir. Por lo tanto, aquí estamos en la variable servicio. El marketing y la atención al cliente, no voy a entrar aquí, pero esto es tremendamente importante, ¿no? Es decir, factores que van a afectar, digamos, a la calidad de servicio, que es el elemento diferenciador que empieza a imperar en aquel momento, ¿no? ¿Cómo optimizamos el servicio? Bueno, podríamos decir accesibilidad de esos puntos de venta, establecer buenos canales de comunicación, aplicar aspectos que tienen que ver con la cortesía, con la amabilidad, con la empatía con aquel consumidor, la responsabilidad, creatividad a la hora de poder establecer un servicio ad hoc a las necesidades y expectativas del cliente, practicidad, utilicidad, sinceridad, etcétera. Un conjunto de elementos que vimos en la sesión anterior y por lo tanto no es necesario que incidamos demasiado en ello. El marketing relacional. Podríamos decir que el marketing relacional es la intersección entre el marketing transaccional y las relaciones públicas. Marketing relacional, entonces, lo vamos a entender en una primera aproximación como esa intersección entre el marketing transaccional y las relaciones públicas. Vamos a tratar de explicar esto. Vamos primero a tratar de comparar el marketing transaccional con el marketing relacional. ¿Qué diferencias podemos establecer ahí? Fíjense, el marketing transaccional tiene un enfoque transaccional, es decir, de transacción económica. Y son fundamentalmente muchas veces transacciones a corto plazo. Aquí nos encontramos con una comunicación unidimensional, con un marketing de masas. Los más medias cobran un sentido muy importante. La comunicación es a la masa, a través de los más medias, ¿no? La capacitación del cliente comienza a darse en un momento determinado para que pueda utilizar los diferentes productos que empiezan a tener ciertos grados de complejidad y también servicios. Aquí hay una calidad endógena, está dentro del propio producto. Y hay una orientación, obviamente, hacia el producto. En tanto que en el marketing relacional, el enfoque ya no es transaccional, necesariamente, únicamente. Lo es también, pero el enfoque es fundamentalmente relacional para que esa transacción sea mucho más óptima. Y aquí se empiezan a establecer relaciones a largo plazo. El marketing se focaliza y obviamente lo que nos interesa es la retención y fidelización de clientes. Aquí la calidad ya no es solo endógena, también es exógena, está afuera. Y hay obviamente una orientación sin duda hacia el cliente. Por lo tanto, este marketing relacional que nos ocupa en este momento, fíjense, la transacción en este caso seguirá siendo el principal objetivo, atraer y vincular, interactuar. Voy a necesitar retroalimentación de mi cliente. Ya la comunicación no es unidimensional, es bidireccional o tal vez multidireccional. Se crean también relaciones que perduran a lo largo del tiempo. Aquí planificamos, mantenemos, retenemos al cliente a efectos de fidelizarlo. Aquí juegan un rol importantísimo las tecnologías de la información, con las bases de datos que van acumulando la experiencia en todos los procesos.
tanto de forma individual como de forma grupal. ¿Y cuáles serían los objetivos de este marketing relacional? Esto en términos muy generales. Fíjense, identificar a los clientes más rentables. Muchas veces tenemos clientes que no son rentables y nos generan incluso problemas. Bien, necesitamos identificar a los clientes más rentables. Bien, necesitamos establecer una relación estrecha con estos clientes. Y obviamente, algo que nos permita conocer sus necesidades y expectativas a efectos de poder mantener una evolución del producto y servicio con estos clientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, fíjense, una de las características principales, la personalización. Aquí tengo que individualizar al cliente. El cliente tiene que sentirse como único, tiene que percibirse así. Por esta razón, la comunicación se hace de forma directa y personalizada. Permite que los costos sean más bajos y obviamente efectivos, ¿no? Que obviamente los de promoción y de comercialización, ¿no? Transaccional. Bien. ¿Qué otro elemento podríamos recoger aquí? Requisitos para la fidelización. Fíjense, conocimiento del cliente, de sus necesidades y expectativas. Un punto clave. Oferta con un valor añadido que el cliente pueda percibir en el tiempo. Y aquí podemos establecer, qué sé yo, el club del cliente, todos esos elementos que han sido tremendamente valiosos. El member, es decir, un cliente que menciona a otro cliente que me lo trae. Puedo establecer a lo mejor un club de clientes. Todo eso que en un momento determinado fue una novedad y hoy ya se incorpora como algo más naturalizado. Relación periódica con el cliente. Tengo que mantener una comunicación periódica. Generar confianza. ¿Y cómo genero esa confianza? Fundamentalmente con esta relación que cada vez debe ser más personalizada, que el cliente debe entenderlo como algo personalizado. ¿Y a través de qué? De vínculos emocionales. Estructurar bases de datos en función de determinar las motivaciones de compra, los hábitos de compra de nuestro cliente. Requisitos para la fidelización, desde mi perspectiva. Dar al cliente un valor que pueda percibir en el tiempo. Ahí podemos determinar, por ejemplo, algunos de estos factores de la fidelización como la reputación. Mira, compro aquí porque esta es una empresa reputada. Además, esta empresa en la actualidad tiene un compromiso social y además tiene claro la importancia del planeta. Por lo tanto, es una empresa sustentable y eso me da confianza. Me genera incluso expectativas. Hay empresas, ya lo veremos más adelante, que invitan a algunos consumidores para que colaboren en el diseño de productos y servicios. Y en este sentido, el objetivo es que haya un propósito común. Por otro lado, tenemos la satisfacción de ese cliente satisfecho, que al mismo tiempo ese cliente puede comparar con la competencia. Y obviamente esos vínculos emocionales lo que van a indicarle al cliente es precisamente la importancia que tiene el hecho de estar colaborando, estar participando o ser, digamos, un cliente preferencial dentro de este grupo que sí le conoce, que sí se preocupa de él. Bueno, un punto clave es el círculo de lealtad. ¿Qué podríamos recoger en este círculo de lealtad? Obviamente, lo que se pretende es el aumento de la satisfacción de este cliente, ¿no? Por un producto o servicio que esté bien definido. Eso, al mismo tiempo, debe ser transmitido a través de la publicidad y obviamente del marketing relacional. Aquí
Hemos de incorporar entonces la gestión de voz, la gestión de demoras, otros tipos de comunicaciones. Cómo me comunico de forma más efectiva, más eficiente con mi cliente. La comunicación con los clientes. Y obviamente la creación de vínculos emocionales, ¿no? Que eso va a venir a mejorar los servicios actuales y crear obviamente nuevos servicios, ¿no? La creación de vínculos va a permitirnos, con la experiencia de nuestro cliente, mejorar nuestros servicios actuales. Y probablemente si escuchamos al cliente, nos va a permitir crear nuevos servicios. Vamos al ciclo de vida del cliente. Así como el producto tiene un ciclo de vida, también el cliente tiene un ciclo de vida. Y esto es tremendamente importante porque lo que se aprendió es que lograr conseguir un cliente nuevo es tremendamente caro. Y todos lo sabemos, los que hemos trabajado en el marketing, sabemos lo que eso significa. Bueno, se evoluciona entonces desde el ciclo antiguo de vida del cliente, que no es eficiente, hacia un ciclo de vida mucho más eficiente. ¿Cómo funciona el ciclo antiguo? Localizo un cliente. Vendo nuestro producto o servicio al cliente. Surge un nuevo cliente que me cuesta un mundo poder conseguir. Ese obtiene un beneficio o obtengo yo un beneficio de ese cliente. Tengo un cliente satisfecho, pero luego ese cliente se me va porque no le presto atención al cliente. Bueno, de este círculo que no es rentable, me voy a un círculo que obviamente me genera una mayor rentabilidad. Y este es el ciclo de gestión relacional, donde tengo un banco de información, una base de datos con una tremenda información muy valiosa, y obviamente todo me lleva a localizar el cliente. Clasifico a este cliente. Me relaciono con el cliente por diferentes canales. Personalizo la relación con mi cliente. Ese cliente obtiene de nosotros un valor que percibe a lo largo del tiempo. Eso permite fidelizarnos y obviamente mantenerlo. Y es probable que ese cliente que se transforme en un cliente preferencial nuestro, se transforme en un prescriptor. Es decir, que llame a otros clientes, que invite a otros clientes a tener la experiencia de compra con nuestra organización. Bueno, y localizo nuevos clientes. Y esto es ya una espiral distinto, no es ese círculo que veíamos anteriormente. Bien, pero claro, de esto, obviamente, para que esto se desarrolle, para que esto funcione, necesariamente tenemos que irnos a las tecnologías de la información que nos van a ayudar a esto. Y aquí uno de los elementos sustantivos, tal vez más importantes, que contribuyen al desarrollo del marketing relacional, es el CRM, Customer Relationship Management, ¿verdad? Y esto tiene un montón de elementos que son sumamente importantes. Por un lado, tenemos un front office que se encarga de todas las relaciones con el cliente mediante diversos canales, qué sé yo, teléfono, web, intranet, extranet, una serie de redes sociales, etcétera, etcétera. Ahí está el front office. Desde ahí se van recogiendo una serie de información que el back office, que es el CRM analítico o las herramientas de Data Warehouse o Business Intelligence o minería de datos, van recogiendo para poder ir de alguna manera analizando esa información. Esa información que llega obviamente a los diferentes niveles de la empresa, qué sé yo, al ámbito de producción, para optimizar procesos productivos, al servicio, para que se optimicen los niveles de servicio, a todos los canales de comercialización, de venta, etcétera, etcétera. Lo podemos ver desde otra perspectiva, más clarito, ¿no? Más clarito, aunque más resumido. Por un lado, entonces, tenemos ese CRM
cuyo objetivo entonces en su front office es de alguna manera crear una visión única, crear confianza, mejorar la atención, diferenciar y conocer a ese cliente, definir objetivos comunes con el cliente y establecer obviamente contacto y aprovechar esos contactos con ese cliente para de alguna manera retenerlo, establecer obviamente una mejor relación de negocio, potenciar el servicio para alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de ese cliente. Convertir los datos que nos aporta la información recogida de ese cliente en información que de alguna manera nos añada valor tanto financiero como valor de información que podemos compartir a toda la organización. Y por otro lado, el contacto a través de este front office, a través de teléfono, email, web, redes sociales, entrevistas, en fin, todo lo que corresponde a las comunicaciones con el cliente. Bien, el CRM juega un rol tremendamente importante en la fidelización del cliente. Fíjense, yo les comentaba la sesión anterior, les comentaba que impliquen emociones. La venta es emocional. Esas relaciones que surgen a través de vínculos emocionales hacen que el cliente perciba un valor añadido a lo largo del tiempo. Y esto yo les comentaba que sucedía en nuestros propios barrios, ¿no? Ese tendero, ¿no? Ese tendero que vendía las cositas para la urbanización donde cada uno vivía, en el barrio donde uno vivía. Entonces cuando se le iba a comprar, preguntaba por el abuelo, por los niños, cómo le iba en el colegio. Esos vínculos emocionales, de alguna manera, estimulaban la lealtad, potenciaban la lealtad de sus clientes. Bien, eso sucedía en aquel periodo, pero luego esto fue creciendo. Y entonces aparecieron las grandes superficies, los pequeños negocios dejaron de jugar ese rol tan importante que tenían hace décadas anteriores y hoy vuelven a tener producto de la pandemia. Aparecen las grandes superficies. Ofrece de todo. Tiene un merchandising extraordinario. Pero faltaba algo. ¿Cómo fidelizo a mis clientes? Y entonces, esto lo sabemos ya todos. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente aplicaron las tecnologías de la información, el famoso CRM, ¿no? El front office y su back office. Y establecieron una serie de estructuras que permitían captar la información del cliente. Que el cliente llegaba, entregaba su root, entregaba sus datos, podíamos saber la fecha de nacimiento, podíamos saber lo que le gustaba, lo que no le gustaba, y eso iba como información al back office. Y ahí entraba la minería de datos, el data warehouse, los business intelligence, que de alguna manera procesaban esa información. Y a partir de eso entonces, ya teníamos una información tremendamente importante. Edad, sexo, lo que le gusta, lo que no le gusta, qué es lo que suele comprar, qué es lo que no suele comprar, etcétera, etcétera. Todo eso implicaba entonces una tremenda información, una valiosa información para comunicarse con ese cliente y establecer una relación más personalizada con el cliente. Entonces, es posible que le llegue al cliente un email para su cumpleaños. Y si hay una promoción, le llegue entonces un regalo promocional. Bien, todo eso empezó
en función de las tecnologías que se fueron aplicando a este marketing relacional. En principio fue una novedad. Llega una felicitación, comienzo a establecer un vínculo. Por lo tanto, aquellos que empezaron a desarrollar eso, plantearon un elemento diferenciador de su competencia. Y esto ocurrió no en los supermercados, ocurrió un montón de cosas. Yo les comentaba lo de aquí el supermercado en Francia, ¿no? Que detecta que en un momento determinado hay un incremento en las ventas de cerveza, un día sábado por la tarde. Y al mismo tiempo, un incremento en los pañales. Analizan la información y dicen, bueno, ¿y qué es esto? ¿Por qué se venden tanta cerveza y pañales? Y eso se llaman ventas cruzadas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se dieron cuenta que a esas horas habían partidos de fútbol y que muchos jóvenes, qué sé yo, amantes del fútbol, se reunían en las casas o veían sus partidos en las casas. Y cuando venía el intermedio, se les acababa mucho la cerveza y iban a comprar. Y normalmente la mujer les recordaba, oye, acuérdate de los pañales del niño. Y claro, se vendían entonces cervezas y pañales. Pero al ver que muchos de ellos se les olvidaba, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aprovechando esa información, pusieron al lado de la cerveza los pañales. Y obviamente se incrementaron las ventas de cerveza y de pañales. Fíjense, no quiero profundizar mucho, avanzamos poquito a poco y hemos incorporado ahora la idea, el concepto del marketing relacional. Y este marketing relacional lo hemos vinculado a el CRM. Sinceramente puedo hablarles con cierta propiedad por experiencia, porque en una consultora que yo tuve en España, con un socio mío, un experto en informática, un irlandés y otro británico tremendamente interesante, construimos un CRM en el área de inmobiliaria, promoción inmobiliaria. La promoción inmobiliaria en España se llama aquellas empresas que compran solares, que se construyen. No es una constructora, sino que compra el solar, otra constructora comienza a desarrollar las viviendas que se venden en verde, y ahí hay todo un proceso. Y entonces a partir de eso nosotros desarrollamos en su momento un CRM orientado a la promoción inmobiliaria. Y otras cosas, ¿no? Una red privada de servicios, antes que apareciera el Facebook y todo, desarrollamos una red privada de servicios. De manera tal que en esa red, antes de que el cliente le entregara las llaves, pues ya se firmaba el contrato, daba, ¿cómo se llama?, el pie de la vivienda y se le entregaba una tarjetita. Y en esa tarjeta que le entregábamos, venía la conexión a un sistema que desde su casa podía trabajar, que era la red privada de servicios, que le entregaba todo tipo de información respecto al lugar donde se situaba su vivienda, los servicios, qué sé yo, las ventas de los diferentes locales, bomberos que estaban cerca, ambulancias, etcétera, una serie de información. Todo eso que ahora tenemos muy fácil, en aquel momento la estructurábamos. Y habíamos también estructurado algunos elementos de domótica, es decir, ahí hace mucho calor en España, en las zonas de Valencia, de Alicante, Murcia, y entonces, con un sistema muy sencillo, desde el computador de casa, no del teléfono, en aquella época el teléfono era incipiente recién estaba operando y operaba más como teléfono. Bien, y desde el computador entonces uno podía activar, qué sé yo, el aire acondicionado antes de llegar o bajar las persianas, en fin, había una serie de cosas, o encender o apagar las luces, etc. Esa era la red privada de servicio. Entonces la persona recibía, firmaba el contrato y podía entonces entrar a la red. Y esa red tenía algunos elementos de cómo hacer comidas, algunos temas de cursos, en línea, etc. Bien, desarrollamos también con las promotoras y la banca que estaba cerca, desarrollamos unas tarjetas y un club del cliente. Fíjense, todos estos elementos de los que hemos estado hablando, ¿no? Cómo fidelizo a mi cliente. Y claro, con los líderes de opinión de las zonas, ya habíamos establecido acuerdos con los negocios,
qué sé yo, los gimnasios, una serie de acuerdos, de manera que ese cliente que compraba la vivienda tenía descuentos con todos los negocios de ese barrio, o qué sé yo, y servicios que ofrecía ese barrio. Por lo tanto, le entregábamos a esos grupos que estaban localizados en ese barrio una enorme cantidad de clientes, es decir, habían viviendas de 200, 300 viviendas, por lo tanto eran 200, 300 o 400 familias que llegaban a vivir en ese sitio, y habían papas, había, qué sé yo, todo eso se beneficiaba y beneficiábamos al cliente. Bueno, ahí estaba el club de clientes. Y en fin, había muchas otras cosas que seguramente podemos hablar cuando iniciemos la sesión el próximo martes, ¿no? Bien, estimados y estimados amigos, espero que esto haya sido de interés, hayan recogido algunos elementos que les pueden ser de utilidad. Un saludo, nos vemos y hasta pronto.